mis orígenes en la cocina. Yo creo que los primeros recuerdos que tengo de la cocina son la cocina de mi abuela. Mi abuelo trabajaba en el Congreso, era secretario del Congreso. Mi abuela y mi abuelo tuvieron 9 hijos y siempre la mesa era muy grande porque llegaban a ver a mi abuelo algunas personas, entonces comían 20, 25 personas en el día a día de la casa. Entonces la cocina era una cocina grande, casi una cocina de producción, había siempre 3, 4 personas cocinando. Y mis recuerdos son ver cómo la gente se movía dentro de la cocina, los olores, los sabores, también los sonidos que tiene una cocina son muy lindos. Y lo que me encantó fue que me dejaban jugar. Entonces yo me ponía a jugar también a mezclar alimentos, en hacer algunas cosas alrededor de la cocina. Luego traté de recrear las recetas de mi abuela. Por ejemplo, recuerdo la sopa de bolas de verde. Hacía una sopa de bolas de verde riquísima y luego cada vez que yo la hago, la pruebo y no encuentro el mismo sabor o la misma emoción. Y creo que eso también es lo lindo de la cocina, que la cocina también es magia, que la cocina es transmitir no solo sabores, sino también sensaciones y sentimientos. Entonces, la cocina involucra muchas cosas. Creo que es una de las actividades más íntimas que tenemos los seres humanos entre nosotros, porque lo que uno está trabajando con las manos, con las ideas, con las técnicas y también con los equipos de cocina, después se transmiten al resto de personas que los terminan comiendo y apropiándose de ellos. Entonces, me parece que eso es lo más lindo de la cocina. Además, también de la integración familiar. Si tú quieres que sean más dulces, tienes que dejarlas secar al sol durante unos 2 o 3 días. Yo ahora quiero que tengan esta textura porque me gusta que sean neutras, que guarden bien el sabor de la vinagreta de naranja que vamos a hacer. Entonces vamos a tener aquí a las ocas. La cocina y la integración familiar me enamoró mucho de esto porque recuerdo cuando hacían afanesca en la casa de mi abuela, nos reuníamos 5 o 6 días a pelar granos y pelábamos de uno en uno los choclos, las alberjas, bueno, todos los granos tenían que ir pelados, entonces la gente se sentaba alrededor, mis tíos, mis primos, mis abuelos, mi mamá, de la mesa a conversar, a comentar un poco de la vida, de qué es lo que te va pasando en el día a día, pero siempre con un centro, con un objetivo común que era hacer la fanesca. Aquí tenemos algunas variedades de tomates. Me gusta recordar que el tomate es nativo de América del Sur, de Latinoamérica, y que a través del tomate, que ha viajado un montón de kilómetros, ahora tenemos muy pocas variedades locales. Entonces, me parece que un proyecto interesante sería repatriar los tomates también, las variedades y la diversidad de tomates que tenemos. Empecé a estudiar cocina en el Centro de Formación Hotelera Alberto, con Alberto Guzmán. Luego tuve la suerte de poder viajar a Francia, estudiar cocina regional y garnish al sur de Francia. Hice unos cursos en Cuba de cocina también, sobre todo vinculada a la parte mediterránea por la Escuela Española. Y terminé ya estudiando cocina aquí en Ecuador. Y entonces ahí fue un poco cuando me vinculé ya con la cocina profesional. A los 19 años pisé por primera vez una cocina de un hotel. Mi primera cocina en dirigir, la primera cocina fue a los 24 años. Trabajaba para un grupo que se llamaba EMSA y pues fue un susto porque preparábamos 700 desayunos, 1200 almuerzos, 700 cenas y eso era todos los días de una brigada de 22 cocineros. Y así fue como empecé ya un poco mi trabajo por fin de ser chef, pasar de ser cocinero, que amo cocinar, a dirigir la cocina. Y bueno, pues ahí empezó un poco este caminar por la cocina profesional. Trabajé en hoteles, restaurantes, llegué a ser gerente de alimentos y bebidas de un hotel. Y luego, pues también un poco cansado, mi hija Maite había nacido ya, yo quería estar más tiempo con ella, así que encontré algo que me daba tiempo, que me daba la posibilidad de seguir en la cocina y en la investigación, que es lo que más me gusta, y encontré la docencia. También encuentro las posibilidades de investigar, de viajar, de conocer un poco más, de hacer que la cocina ecuatoriana y sobre todo los productos ecuatorianos
se difundan a través de la cultura alimentaria. Vincularnos con los colectivos agroecológicos, con los productores, hablar ya de un tema que es más político, pero mucho más lindo, que es la soberanía alimentaria, esa posibilidad de decidir qué comer, cuándo comer, pero en relación también a lo que es culturalmente apropiado para cada pueblo, para cada región, para cada familia, para cada individuo. Vamos a sacar el jugo de la naranja. Si uno no conoce lo que es, no puede como difundirlo, no puede como amarlo primero. Entonces, en el año 2013 tuve la fortuna de encontrarme con un equipo de gente súper lindo que trabajaba en un proyecto de patrimonio alimentario y nos dedicamos un poco a decir, bueno, tenemos que investigar, tenemos que conocernos un poco más, tenemos que entender que la gastronomía no es solamente el plato final que está al frente tuyo, sino que tiene que haber nacido, tiene que haber una historia mucho más importante que solo el cocinar, que es la gente que está en el campo cultivando, cuidando semillas, que está haciendo pesca artesanal, que cuida su entorno, que cuida también ese patrimonio natural, que es parte importantísima de la cocina. Dónde nace la comida, cómo se transforma en las manos de profesionales, pero también en las manos de amas de casa, en los hogares, que creo que es donde más se difunde la cultura, donde realmente está esa sabiduría popular, digamos. Las cocinas populares, las huecas, y también los entornos de consumo, que pueden ser rituales, que pueden ser festivos, que también son cotidianos y que también son profesionales, ¿no? Entonces, ahí hicimos un proyecto de investigación de hacer como un inventario de patrimonio alimentario. Y se recogió toda la información que luego se puso en una plataforma digital, que es una wiki de patrimonio alimentario. Tiene más o menos 800 fichas entre productos primarios y productos elaborados, pero también se prendieron muchas alarmas. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que el estado de conservación de lo que los ecuatorianos consideramos nuestra alimentación, nuestro patrimonio, está en riesgo o ha desaparecido ya. Por lo menos el 50% de estas fichas nos dicen eso. Dice qué está pasando con nuestra alimentación, qué pasa con nuestros productos, por qué los jóvenes y los niños de hoy ya no saben qué es la machica, qué es el pinol, qué es, no sé, el motepata, cómo se elabora de verdad un seco de chivo, por qué el seco de chivo tiene que fermentar 2 días en un medio ácido y cosas así que la modernidad, sobre todo la industria, ha ido matando un poco a través de esta homologación, de la globalización de la comida. Creo que nacen como acciones importantes, es decir, nuestro papel desde la cocina también es difundir la cultura alimentaria. Tenemos algunas variedades de lechugas, en realidad son 5, entre escarolas, romanas, comunes. Eso nos da diversidad de sabor y también de texturas, hace que la comida sea más divertida. Vamos a poner unos brotes de cilantro. Vamos a hacer 3. Listo. Vamos a poner las ocas. Yo creo que la parte del consumo es la rueda, la dinámica que puede empezar a hacer que estas relaciones sean más justas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Slow Food. Slow Food es una organización etnogastronómica que promueve 3 principios básicos: que la cocina debe ser buena, limpia y justa. Buena se refiere a que el comer no es solo un acto nutricional, no comes solo por nutrirte, comes también por cultura. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando uno come, tú comes un poco de sol y mucho de cultura. Entonces, eso también tiene que ser placer, tiene que ser rico, tiene que darte esa alegría de comer. Luego, en lo limpio se refiere a que en todos los procesos, desde la producción, la transformación y el consumo, se tiene que afectar lo menos posible el medio ambiente. Estamos viviendo una crisis en realidad, donde cada una de nuestras decisiones influye en eso. Entonces apostamos por la agroecología, por la permacultura, por esas producciones limpias, pero por esas producciones a pequeña escala también. La agricultura familiar campesina alimenta el mundo. El 70% de lo que comemos viene de agricultura familiar campesina, pero no se valora, no se visualiza. Entonces es nuestro papel también visualizar, el decir, esta oca, este melloco, esta papa, este pescado, este calamar, esto llegó de alguien, de una persona. Tenemos que ponerle rostro, tenemos que ponerle nombre y tenemos que visualizar también esas actividades de esas personas. Y luego la parte justa
es donde nosotros nos encontramos directamente con estos productores, donde creamos circuitos cortos de comercialización. Y entonces esa relación hace que cambiemos los paradigmas. Yo como consumidor quiero pagar lo más que yo puedo pagar para valorar el trabajo de esas personas. Y la gente que produce, pesca, recolecta, al conocerme a mí también dice, no, pues yo no le tengo que cobrar mucho, yo tengo que cobrar lo justo. Y entonces encontramos una nueva dinámica, una nueva transformación. Tomates de varios colores, sobre todo rojos para que haya contraste de color en la ensalada. Yo creo que lo más importante que tienen nuestros productos es historia. Y esta historia está dada por conocer a las personas. Es decir, si yo tengo aquí en el restaurante una elaboración, un plato, y puedo llegar donde la persona que está comiendo y le cuento, mira, estas zanahorias de colores son cultivadas por una señora que se llama Rosa Murillo, que está en la provincia de Imbabura, y que rescató estas semillas, que las revalorizó, que las puso nuevamente en valor. Voy contando esas historias y tejiendo esas posibilidades que tienen nuestros productos. Entonces es importantísimo que los cocineros nuevos, cuando están buscando identidad, lo hagan a través de eso, de esa relación con la gente que produce alimentos. Ponemos la vinagreta. Listo. Y ahora, camotes para que haya crocante. Listo. Y unas flores comestibles para que nos dé color. Yo en la cocina encuentro, por un lado, pasión, por otro lado, incluso creo en la creatividad muchísimo, pero creo en esa posibilidad de encontrar los ambientes amigables para que podamos como poder compartir, porque creo que compartir es lo más importante. Entonces, cuando llegan amigos, cuando llegan familiares, cuando están mis hijas, cuando encontramos ese espacio de comunión a través de los alimentos, yo me siento feliz. Lo primero que hago es sentirme contento. Si es que estoy con problemas, si es que me siento triste, si es que estoy esto, prefiero no cocinar y dejar los problemas de un lado y encontrar ese espacio de incluso hasta de reflexión en la cocina. Soy Esteban Tapia, profesor de gastronomía de la Universidad San Francisco de Quito y consejero de Slow Food para la región andina.